Bueno, es complicado realizar conclusiones de tan larga actividad. Yo voy a tratar de tocar lo principal, ¿no? Y lo que en realidad significaría conclusiones casi personales, ¿no? Si bien es cierto, formo parte de la universidad, en estos temas no podría yo plantear una posición desde la universidad, ¿no? Una posición básicamente desde un punto de vista personal y también dentro de lo que es el grupo de trabajo contra la corrupción. Me parece a mí fundamental primero, ¿no? Porque nosotros tocamos siempre los aspectos institucionales, ver en este caso la relevancia del comportamiento de ciertos actores políticos, ¿no? Y también hay que reconocer que esta comisión básicamente se ha enfrentado contra un medio adverso, contra una serie de fuerzas políticas que van socavando continuamente la lucha contra la corrupción. Sabemos que partidos políticos están, digamos, en esa línea, y que a pesar de todo han sacado adelante un informe valiente, ¿no? Es una de las primeras conclusiones que yo podría plantearles a ustedes también. Creo que todos van a sacar sus conclusiones aquí, pero me parece que es una comisión que ha sacado un informe valioso, valiente, que sin embargo tiene que ser impulsado todavía por la presión de la sociedad civil y también por los mismos actores políticos que han en un primer momento encabezado esto. Porque además hay que también reconocer que según lo que pueda ocurrir con esta comisión, va a depender también la suerte de lo que ocurra con las próximas investigaciones que se realicen respecto a los múltiples casos de corrupción que han existido en el gobierno anterior. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La debilidad o fortaleza de esta comisión, desde mi punto de vista, va a significar una lucha exitosa contra la impunidad en la que generalmente estamos sumidos como sociedad desde hace mucho tiempo. Entonces me parece importante, por ejemplo, que se siga incidiendo en que este decreto supremo, el 004, por ejemplo, no tiene un sustento legal. Creo que eso debe ser una de las líneas más fuertes, por ejemplo, en la que se debe incidir, ¿no? Que hay infracciones constitucionales claras, además, ¿no? En las que se ha incurrido, que hay que tomar en cuenta aspectos espantosos y escandalosos, como por ejemplo el caso de que solamente 17 colegios de 238 han sido finalmente remodelados en su totalidad, al 100%. Todo lo demás básicamente nos demuestra el escándalo que significa, para empezar, este caso. Entonces creo que es una de las conclusiones más valiosas de esta comisión. Y claro, hay que también tomar en cuenta que las presiones políticas, y también lo ha explicado el congresista, han impedido, por ejemplo, y la información que ha llegado tarde, ha impedido que se vincule aún más la actividad y el involucramiento en estos casos de corrupción del expresidente García, ¿no? Lo que es absolutamente claro con lo que han dicho otros panelistas, ¿no? Ahora, me parece que también es importante rescatar un aspecto normativo, que lo ha tocado bien Iván Montoya, ¿no? Es decir, cómo se va a judicializar este caso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la debilidad muchas veces en un planteamiento legal puede finalmente tirar al tacho toda la investigación que se puede haber realizado desde la comisión, ¿no? Porque finalmente la comisión no va a juzgar, ¿no? Finalmente la comisión lo que va a hacer es presentar su informe y que eso se judicialice. Ahora, ¿cómo se va a judicializar? ¿Qué tan preparado está el Poder Judicial para enfrentarse a intereses y a poderes tan grandes, ¿no? Tenemos en realidad no solamente al expresidente García involucrado en este tema, tenemos también a una universidad que tiene un poder económico que también es importante, ¿no? Y yo creo que hay una serie también de mecanismos en la opinión pública que están silenciando la trascendencia de este caso de corrupción, lamentablemente, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta también de que va a ser muy importante que esta comisión se asesore debidamente para ver cómo se presentan finalmente los próximos casos, pero además también cómo se va a presionar desde la opinión pública para que primero el Ministerio Público y finalmente el Poder Judicial puedan poner fin a la impunidad del gobierno anterior. Bien, el otro tema que me parece también es importante y que hay que rescatar, ¿no? Y que lo hemos abordado mucho en el grupo de trabajo contra la corrupción, son, digamos, estas debilidades institucionales que tenemos a la hora de afrontar fenómenos como este, ¿no? En este caso concreto, por ejemplo, yo creo que Carlos Rivera lo ha comentado muy bien, ¿no? Y creo que lo ha planteado, hay que conversar un poco más sobre ese tema, hay que investigar cómo podríamos realmente fortalecer la capacidad de investigar del Congreso, porque es cierto, ¿no? O sea, en realidad el Congreso tiene capacidad de investigación, pero no está ni delimitada y, bueno, muchas veces depende también de la voluntad política. Y lo que ha dicho, por ejemplo, en el Tausen es cierto, hubo una voluntad política, pero también
por intermedio de la presión ciudadana en finales del gobierno de Fujimori, para que esa comisión en ese contexto tenga un éxito, ¿no? O relativo éxito. En este caso hay que también tener cuidado porque quizás la opinión pública, si bien es cierto, reconoce que el gobierno aprista fue profundamente corrupto, tampoco existe una presión o una movilización alrededor del tema. Hay una debilidad por parte de la sociedad civil para poder presionar aún más y que estos temas, ¿no?, que no solamente son los colegios emblemáticos, como bueno, todo el mundo lo sabe, sino que hay una serie de temas aquí, puedan realmente castigarse, ¿no? Y los que son responsables, y creo que todos sabemos en el sentido común quiénes son los responsables, pues paguen, ¿no?, sus delitos, ¿no? Pero lamentablemente eso no se va a conseguir solamente con nuestros actores políticos actuales, ¿no?, con una comisión investigadora que es valiente, sino también con la presión ciudadana. Entonces ahí hay que revisar en el aspecto institucional, ¿no?, esta capacidad investigadora del Congreso y también cómo se van vinculando de una manera mucho más adecuada estas investigaciones en el Poder Legislativo con la acción del Ministerio Público, ¿no? Finalmente yo quería tocar un tema que ya es, digamos, algo mucho más institucional o vinculado a la universidad. Nosotros estamos comprometidos en investigar no solamente qué es lo que sucede, ¿no?, en los casos concretos de corrupción, sino también ver los componentes estructurales que originan la corrupción. Y hay muchos, ¿no? O sea, en realidad el tema debe dirigirnos a nosotros a asumir una investigación, ¿no?, interdisciplinaria y una cooperación como bien ha llevado a cabo hasta ahora el Grupo de Trabajo contra la Corrupción. Creemos que hay, pues, efectivamente modificaciones institucionales que realizar. Hay que rescatar estos esfuerzos de los actores políticos, ¿no?, que tenemos en el país, que hay realmente parlamentarios valiosos, ¿no?, que ojalá puedan prestigiar en algo, ¿no?, esa imagen del Congreso tan decaída que existe en la actualidad, ¿no? Pero creemos también que hay, pues, ciertos elementos culturales en la corrupción, ¿no? Y finalmente la ciudadanía en general tiene mucho que ver precisamente con que esta lógica de estos casos, ¿no?, que permanecen impunes, ¿no?, se mantengan como una constante en los gobiernos que se van sucediendo, ¿no? Y creo que también no solamente hay que ver, ¿no?, la corrupción que se ha producido en los anteriores gobiernos, sino hay que estar vigilante respecto a lo que puede suceder tanto en el gobierno actual como en los próximos gobiernos, ¿no? O sea, no hay que perder de vista, ¿no?, finalmente, que tenemos una corrupción enraizada en nuestra sociedad y que eso implica una visión mucho más amplia, ¿no? Implica un esfuerzo gigantesco desde la sociedad civil, vinculada a la academia, vinculada con los sectores políticos, que finalmente van a tener que transformar las condiciones en las que se desarrolla nuestra sociedad para que podamos tener un Estado y un país libre de corrupción. Muchas gracias.